volverán los redimidos de Jehová y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas será, y la tristeza y el gemido huirá. Continuamos con esta serie de Conociendo al Espíritu Santo. El título de hoy es Entendidos del Reino. Entendidos del Reino. Oremos. Señor, gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en tu casa e invitarnos a este lugar que es tuyo, Señor. Y como es tuyo, haz como quieras, Señor, hoy día. Disponemos nuestro corazón, doblamos nuestras rodillas, disponemos nuestra voluntad a la tuya, Señor. Amén. Amén. Voy a intentar algo. Si me sale medio chanfleado, me avisan. Le vin souffler ol evo, son brûle así me on ne se dit d'où il vient ni où il va. Ni yo me entendí. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Amén nomás, ¿no? Bueno, en teoría está en francés, en teoría. Pero si no entiendo las cosas terrenales, ¿cuánto más ayuda necesito para entender lo celestial, o no? ¿Cuánto Dios nos habla en su lenguaje? Probablemente ese sea un conflicto en nuestra vida. Señor, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Qué quisiste decir con estas palabras? Bueno, lo que acabamos de decir es lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere. ¿O no? ¿Qué continúa? ¿Vamos a Juan 3? No inventemos, leamos. Juan 3. Juan 3. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como el viento. ¿Alguien le puede dar explicación de cómo el viento funciona? ¿Cuál es el punto de origen? ¿Cuál es el punto de término? Difícil. Dios le está respondiendo a Nicodemo con un ejemplo muy terrenal, una verdad celestial. ¿Hubiéramos crucificado a Jesús si hubiésemos sabido quién es Él? ¿Lo hubiéramos detenido? No. Si yo sé quién es Jesús, si hoy día sé quién es Jesús, no lo hubiera detenido. De hecho, lo intentaron detener. Y Jesús responde, apártate de mí, Satanás. En una de las cartas del apóstol Pablo se entiende lo siguiente. Por la sabiduría de este siglo, es decir, por la inteligencia y el razonamiento humano, crucificamos a Jesús. Por la sabiduría de este siglo y movernos con la sabiduría humana, crucificamos a Jesús, pero es con la sabiduría de Dios que entiendo la crucifixión de Jesús. La entiendo y la acepto y la reconozco, no la detengo, la acepto. Esa es la diferencia entre moverme
con mi espíritu o mi sabiduría o mi mente versus moverse o moverme por el Espíritu de Dios, quien me lleva a entenderlo todo del reino. Gracias por quienes me enviaron su apunte del pastor Iván Bonilla. El primer punto decía eso, el Espíritu Santo nos revela, nos enseña, nos da a entender, ¿qué cosa? ¿Quién soy yo? Sí, pues en parte. Pero nos da a entender lo que Jesús acercó. Jesús acerca el reino de los cielos, en lo que Él decía cuando iba por las calles, y el Espíritu Santo toma lo que Jesús enseñó y me lo enseña a mi vida. Dios se complace en revelar lo suyo. Él se complace en esto, en enseñar y no en dejar en misterio sus asuntos. ¿Hay asuntos que para el hombre son misteriosos? Sí. Pero también confiamos en aquello que Dios ha revelado es lo bueno para nosotros. Y es lo que hoy día, nosotros, hoy día, ayer y mañana necesitamos de parte de Él. Dios se complace en revelar lo suyo. En Mateo 11:27, esto para que lo busquen después o lo puedan anotar, dice lo siguiente: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es el Padre el que revela al Hijo, el Hijo que revela al Padre y el Espíritu Santo que nos da entendimiento de quién es el Hijo, por tanto, quién es el Padre. Él se complace en revelarnos su misterio. Lo profundo de su corazón nos lo da a entender. Por tanto, si yo entiendo eso, puedo, en la libertad del Espíritu Santo, revelarle a Él todas mis profundidades, lo oculto de mi corazón. Y sé que quien está al lado mío lo está haciendo también. Por tanto, en esta iglesia me muevo en confianza. Me muevo en la certeza de que tanto mi hermano y yo, y quien llegó hoy día o lleva 10 años, está en lo mismo con Dios. Mostrando y abriendo su corazón al Señor. Siendo tratado por Él. Siendo enseñado por Él. Y el Espíritu Santo tiene esta acción de revelar lo de Dios. ¿Con qué fin? ¿Para qué? ¿Para ser más inteligente? ¿Para tener así una cabeza como Jimmy Neutron? Un personaje de dibujo, hace como un siglo atrás. El entendimiento y el consuelo son obra del Espíritu Santo. Entendimiento y consuelo están dentro de este conocimiento que el Espíritu Santo me comparte. Es para tener entendimiento y consuelo. Punto. Mientras más yo sé, más tranquilo puedo estar. ¿O no? Si yo sé que ahí dice no meta los dedos en el enchufe, voy a confiar en eso y me voy a mover tranquilo. Creo que una de las mayores frustraciones del hombre, desde pequeñito hasta adulto, es no poder darse a entender. O llegar a malos entendidos porque no me entendiste lo que quise decir. Uno ve a los pequeños tratando de expresar su idea y cómo se frustran porque no pueden. O personas que por A, B, C motivo han perdido la capacidad de expresarse y buscan hacerlo y no pueden. Y hay frustración. O cuántos conflictos hay en las relaciones por el hecho de que no me entiendes lo que quiero decir. Y el otro puede decir, es que tú no te explicas bien. Y más uno se frustra. Dios sabe eso. Por eso Dios es claro. Su mensaje es claro, es nítido, no es confuso. Y el Espíritu Santo, que es Dios, Él es Dios, me enseña. Él me enseña. ¿En qué cambia mi vida el entender el reino entonces? ¿En qué cambiaría en mi vida que el Espíritu Santo venga a ayudarme a entender los asuntos del reino? Y acá hay un punto que vamos a desarrollar.
entender que el reino es de paz. El reino es de paz. Y puede sonar medio hipiento eso. Pero esa paz es del mundo. La paz de Dios, amada iglesia, solo la podemos entender a través del Espíritu Santo. Solo a través del Espíritu Santo puedo entonces entender que esa paz que habla Dios no es la paz del mundo, que es cero conflicto. Puedo estar en Dios, puedo estar conociendo a Cristo en conflicto. Puedo estar conociendo a Dios en conflicto, pero en paz. Y eso no es lo que dice el mundo, porque el mundo ¿qué dice? Yo quiero la paz del mundo, que no hayan guerra ni conflicto. Bueno, eso es una utopía. Eso va a ser cuando Cristo vuelva y nos lleve. Por la Escritura sabemos que el mundo va a ir, la maldad en el mundo va a ir aumentando. Por tanto, no nos hagamos ilusiones de que esa paz de la que habló Cristo es cero conflicto. No me voy a hacer ilusiones, amada iglesia, de que la paz de Dios en mi vida es que voy a tener una vida completamente ajena a cualquier punto de conflicto en mi vida. Y no por eso, lo que hablamos en doctrinas fundamentales, no por eso dejar de entender y de creer y de saber que Dios es bueno. Dios es bueno. Nunca tiene una cuota de maldad o de probarme o de tentarme. Dios es bueno. Es muy bueno. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, por su voluntad decidió algo. Pasar por un camino, el camino de la cruz, puesto el gozo delante de él. Y por sabiduría humana pensaría, Dios mío, qué terrible. Ojalá no me ocurra. Ojalá nunca le haya ocurrido a Jesucristo, pero sería completamente antibíblico desear eso. Jesús escogió eso y dio su vida porque sabía que en eso iba a haber vida. Y entender eso, tener esas revelaciones sobre el Espíritu Santo. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador es perteneciente a una ciudadanía distinta. Hay una ciudadanía que es del reino de los cielos. Y si es una ciudadanía distinta, una ciudad distinta, por tanto, hay una ley distinta, hay un idioma distinto, una cultura distinta, hay otros ciudadanos y una manera de actuar distinta a la que hoy día llevo. Sencillo. Es distinto. ¿Cómo saber cómo es eso? Esa cultura, ese lenguaje, esa ciudadanía. Jesús mismo echó mano de distintas formas, a distintas estrategias de enseñanza con tal de que hoy día nosotros pudiéramos entender lo que Él quería decir. En Juan 16, 25, lo pueden anotar. Estas cosas yo os he hablado en alegorías. Es Jesús hablando a sus discípulos. Les he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías. Ya no les hablaré por parábolas, por alegorías, sino que les hablaré claramente y les anunciaré acerca del Padre. Amados, eso se cumple con el Espíritu Santo. Ya no nos habla por alegorías, es el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios quien habla a mi vida. Y ya no puedo decir, señores, que no entiendo. Ya, ese es otro asunto. Y claro que hay cosas que no entiendo de Dios. Pero ¿cuál escuela? Hay que ir avanzando. Hay una tabla que vamos a mostrar. ¿Cuántas ocasiones en los evangelios se habla o Jesús enseñó del reino de los cielos o el reino de Dios? Entendiendo que es un punto central de su enseñanza. Si hay algo que Jesús enseñaba, es esto.
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, un poco de contexto. Mateo, el Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos, al pueblo judío. Marcos está escrito para la ciudadanía romana o gentil, que no tiene esta cultura hebrea o del judaísmo. Lucas está escrito para el mundo griego gentil, también cultura que no tiene arraigada en su ADN lo que habla un hebreo o lo que habla un judío. Y Juan es un evangelio más tardío y que habla asuntos distintos a los otros tres evangelios. Mateo menciona el reino de los cielos, escribe que Jesús enseña del reino de los cielos 32 ocasiones y del reino de Dios 5 ocasiones. Marcos, el reino de Dios 14 ocasiones. Lucas, 32 ocasiones. En total, 85 ocasiones Jesús enseñó de esto. Por tanto, es un punto central de su enseñanza. Central. Si no entiendo lo del reino de los cielos, estoy perdido. Eso le decía a Nicodemo. Ni siquiera puedes ver el reino de los cielos si es que no has nacido del Espíritu. Por eso es necesario nacer del Espíritu. Y ahí Nicodemo respondía, bueno, entonces tengo que entrar de nuevo al vientre de la mamá y salir de nuevo. Y Jesús, a ver, no creo que vaya por allá el asunto, ¿cierto? Pero nacer del Espíritu entonces implica poder ver, entender y moverme en el reino de los cielos. Gracias por eso. No separemos la paz de Dios, y eso es bien interesante, lo vamos a profundizar. No hay que entender la paz en Dios o el descanso en Dios con no hacer nada. Y eso, amados, es un punto importante que debemos comprender en nuestra vida cristiana. No es no hacer nada, me acuesto en los laureles, vengan para mí todas las bendiciones. Hermano, ora por mí. Señor, ¿dónde está tu provisión en mi vida? Señor, prospérame, prospérame, prospérame. Eso, amados, hay que tomarlo, arrugarlo, tirarlo, quemarlo, pulverizarlo, dejarlo allá, escondido bajo la tierra. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice acá? Esto sí lo vamos a leer en detención. Lo leíamos la semana pasada. El apóstol Pablo escribiendo acerca de la acción del Espíritu Santo. Y nosotros, 1 Corintios 2:12, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No he recibido un espíritu del mundo, sino que el Espíritu mismo de Dios para poder saber y entender lo que Dios ha concedido para mi vida. ¿Me perdí? ¿Está bien ahí? Ahí está. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y aquí viene una pregunta de cajón. ¿Qué nos ha concedido el Señor? Si está diciendo que recibí el Espíritu de Dios para conocer lo que me ha sido concedido, ¿qué me fue concedido? ¿Descanso? ¿Una gift card? ¿Me concedió una vida plena? Sí, la concedió, pero tengo que entender cuál es esa vida plena. ¿En qué consiste la vida eterna? Para empezar a entender esto, vamos a Lucas 12:32. Miren, acerca de aquello que nos ha sido concedido. Lucas 12:32. ¿Llegamos ahí? Lucas 12:32. Ahí está buscando el sensor. Más abajo. Ahí, a la derecha. Derecha. Ahí llegamos, bien. Esta escritura que bastante la ponemos, ¿cierto? No sé usted, yo la he puesto como un estandarte en mi vida, pero hay que ponerla completa. Todo el versículo dice: no temáis, manada pequeña,
Porque a vuestro Padre le ha placido daros el... Ya. ¿Qué le plació a Dios darnos o concedernos? Gracias, Señor. ¿A quién se la concedió? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Manada. Un grupo de ovejas. Aquí me estoy yendo a otra enseñanza. ¿Qué debemos ser? Ovejas. No abejas. Ovejas. Tengo que partir por eso. Señor, ¿soy tu oveja o no soy tu oveja? ¿Soy o no soy oveja? Ayer hablábamos, un grupo de hermanos estuvo presente cuando tomaron a una ovejita. Un pastor tomó la oveja porque iba a ser muerta. Y la oveja no se quejó. No pataleó. No tiró patadas. En silencio. Señor, cuando tú me tomas, ¿qué hago? ¿Pataleo contigo? Lucho contigo. Y ese luchar, amados, no es como pegarle a Dios, pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, ahí no sé si hay oveja. Jesús no preguntó por qué cuando fue llevado, tomado preso. Enmudeció. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y si me quedo hasta ahí, es magnífico, y lo es. Es magnífico. Pero veamos lo que dice después. Vended lo que poseéis, dad limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Sigamos un poquito más abajo, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Te ha dado el reino con todo lo que eso implica? Vende lo que tienes, da lo que tienes, haz tesoro en los cielos, no acá en la tierra, porque ojo, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entender lo que Dios nos ha concedido es también entender a lo que Dios me ha llamado. Dios me llama al reino no para echarme en un palacio, en una habitación, en un penthouse, sino que inmediatamente, como estoy en el reino, me muevo en el reino. ¿Cuáles son las normas del reino? Mejor es dar. Y si lo sabemos, entonces lo estoy aplicando. Mejor es dar que recibir. Si la semilla no cae y no va a dar fruto. Señor, lo he hecho en mi vida. He muerto a mis sueños. He muerto a mis trabajos, a mi anhelo, a mi familia, a mi nombre o posición. Lo he hecho, Señor. Estamos todos acá, manada pequeña, entendiendo esto. Todos estamos entendiendo esto. Lo he hecho, Señor. ¿O me he quedado en esos primeros versículos? Gracias por el reino, Señor. Muchas gracias. Punto aparte y lo demás no lo leo. Por eso no debemos separar la paz de Dios o la paz en el reino del trabajo en el reino. No. Es una obra del Espíritu Santo esto. El Espíritu Santo me va a llevar a trabajar en el reino y estar dispuesto a vender, hacer, moverme, aunque implique sufrimiento, pero con gozo, teniendo convicción de que estoy en un reino. Convicción de que ese rey bueno, que es padre, que es pastor, me lo ha dado todo. Convencido de que nada en Cristo me va a faltar. Nada. Aunque lo deje, amados, aunque lo deje todo. Y ese dejar todo es con dolor. Ese dejar todo es con sufrimiento. Ese dejar todo, ¿es con todo eso? Sí, pero en paz. Es en paz. Y si no tengo paz, entonces no estoy entendiendo el reino de Dios. Y si no estoy entendiendo el reino de Dios,
Me pregunto, y esto lo digo con temor, me pregunto, ¿he nacido de nuevo, Señor? Porque todo aquel que es nacido del Espíritu se mueve como el viento. Fue claro Jesús. No fue confuso, fue claro. Me está costando esto, Señor. Bueno, puede que me cueste, pero lo avanzo. Y también me libra de hacer la voluntad de Dios solo por obediencia. Porque esto no es por obediencia solamente. Obedezco porque lo amo. Te amo, por tanto obedezco. No es te obedezco y me obligo a amarte. Te amo, te entiendo, comprendo tu bondad en mi vida. Comprendo que soy tu manada pequeña, Señor. Y me puedes pedir lo que quieras. Ahora, si hubiera sido al revés, vende lo que tiene, hace esto y lo otro, y después, 3 versículos después, le ha placido daros el reino. Pero ¿cómo es el Señor, o no? Empieza reafirmando su bondad, su riqueza puesta en nuestras vidas, y entonces nos pide. Bueno, ahí quizás para nosotros que somos papás, ver cómo podemos también pedir a los hijos, ¿no? Te ha dado todo esto. Por tanto, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. El Espíritu Santo nos ha dado el entendimiento para entonces tomar el llamado del reino. ¿Cuál es tu llamado en el reino, amado? ¿Cuál es tu llamado? Y aquí no hagamos esto. No miremos para el lado. Cada uno, ¿cuál es mi llamado en el reino, Señor? Y acá, otro asunto. Yo creo que el Señor me está llamando a... Ya, ok. Lo has puesto. Lo has puesto delante de Dios. Yo creo que el Señor me está llamando a la China. Ya, ok. ¿Qué va a hacer con eso? Y voy a ser majadero en esto. Hemos escuchado de nuestros pastores. Hay un seminario para prepararse y el seminario se llama Cristo para... Si no logro sumar una ecuación tan sencilla como el Señor me está llamando a y el Señor ha dispuesto esto, podría decir que estoy cumpliendo mi llamado a mi forma. Y el Señor en su iglesia universal tiene un orden. ¿Vieron el video del pastor Huberto y Filomena que mostramos? Si no, pídalo ahí en el WhatsApp del plantío. Lo menciono por lo siguiente, porque en esa enseñanza que compartieron en una iglesia de Alví, fue para invitar al llamado misionero a miembros de otra iglesia. Pero parte diciendo lo siguiente, hablé con pastor Frederic y con pastor, no me acuerdo cuál es, Cedric, no sé, David, y estuvieron de acuerdo en que vamos a hacer esto. Orden. Y en eso también, como hablamos la semana pasada, acomodo lo espiritual a lo espiritual. Lo voy acomodando. El rey David tenía a quien le aconsejara. El rey David, siendo rey, pudiendo tomar decisiones así, buscaba consejo de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Ese tiempo de paz, esa paz del reino, vuelvo a tomar esta idea, no es como la paz del mundo, un tiempo sin conflicto. Por tanto, entiendo que la paz de Dios no está exenta de conflicto. No. Pero sí nos libra de un conflicto, el cual yo creo que es el más tremendo y bélico en el hombre. Vamos a Romanos 7. Romanos 7, 14, 15. Si alguno pudiera decir cuál es la guerra en la humanidad que ha durado más tiempo, esta es.
Y es una guerra cruenta, una batalla cruenta. Romanos 7, 14, 15. El apóstol Pablo hablando, porque sabemos que la ley es espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Esa es la batalla de la humanidad. Cada hombre y mujer puede decir frente a Dios, esta es mi lucha. Esta es mi lucha, porque lo que yo sé que es bueno no lo hago y no sé por qué hago lo que no quiero, si sé que es malo y lo que aborrezco y lo hago. Soy vendido al pecado. ¡Wow! Es decir, el pecado es dueño. Soy vendido al pecado. Y en el tiempo que estaba la esclavitud funcionando, y así funcionaba, está tomando ese ejemplo. Soy vendido al pecado, el pecado me domina, yo soy carnal, pero sé que la ley es espiritual. La ley que fue dada a través de Moisés es espiritual, debo entenderla espiritualmente. Y fue el trabajo de Jesucristo, Él no vino a romper la ley, la vino a cumplir. Acomodó lo espiritual, amados, a lo espiritual. Un poquito más adelante, en el versículo 18 del mismo capítulo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Y en Juan 14, el Señor Jesús está prometiendo que va a venir Él a morar en mí. Y el apóstol está diciendo, hay un pecado que mora en mí. Eso debe salir. El pecado que mora en mí me lleva a hacer esto. Yo sé que esto en mí es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Guerra, conflicto. Conflicto, ¿no? Ahora leamos Romanos 2:14. El mismo apóstol Pablo escribiendo la solución. Perdón. 1 Corintios 2:14. Me equivoqué. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Lo está planteando de la misma manera. El hombre natural de la carne no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender. Leíamos antes el apóstol Pablo, esto no lo entiendo. Y acá está diciendo, porque soy hombre natural y las cosas de Dios espiritualmente se deben entender. Porque para mí, aquí cada uno puede poner su nombre, son locuras las cosas de Dios y no la puedo entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿El Señor quiere enseñarnos? Sí. ¿Quiere que yo entienda? Sí. ¿Qué ha hecho para que yo entienda? Todo. Entregó a su Hijo entregó su vida y el Hijo envió al Consolador. ¿Me cabe alguna duda de que el Señor quiere enseñarme? Vamos al versículo 16 del mismo capítulo. Descansemos en ese versículo, miren. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso, amados, es obra del Espíritu Santo, que busca morar en cada persona que ha decidido creerle al Señor.
y amarlo de Él. Por el razonamiento propio rechazo lo que es del reino. Si yo empiezo a sacar conclusiones en mi vida, voy a rechazar lo de Dios. Voy a sacar cálculos, voy a sumar si esto me da o no me da, si a lo que Dios me está llamando me da o no me da, en mi fuerza, en mis capacidades. Y la noticia es que nunca vamos a dar el ancho. Nunca voy a dar el alto. Nunca. Siempre, amados, vamos a estar al debe. Es así. Y si sé eso, gracias, Señor, porque enviaste al Espíritu Santo. Por mi propio razonamiento rechazo el llamado, rechazo del reino. Y esto también lo digo a todos los que estamos acá. Puedo estar leyendo lo de Dios, sabiendo lo de Dios, cumpliendo lo de Dios. Pero probablemente no entendiendo lo de Dios. Porque en algún rinconcito de mi corazón voy a estar diciéndole al Señor, Señor, ¿por qué? Si no se cumple en mí la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, debo urgentemente ir a su presencia. Si no se está cumpliendo en mí las palabras claras de Jesús que le dijo a Nicodemo, es como el viento. Y si en lugar de como el viento soy como una piedra que cuesta mover. Debo ir urgentemente a la presencia de Dios. Si somos manada pequeña, debiera moverme así. No con lo mío primero. Y no quiero decir con esto que nos abandonemos. La Biblia no habla de eso. Sino que dejar lo mío en las manos de Dios. En eso. Y libremente tomar todo lo que Dios me ha concedido en el reino. Perdón, consuelo, amor, gratitud, paz, trabajo, todo tomarlo ahí. Vamos a ministrar, pero entendiendo lo siguiente, que si yo paso adelante, estoy diciéndole al Señor en libertad, Señor, estoy acá. Estoy acá en este día con lo que tú sabes de mí, con lo que tú sabes de mí, con todo lo que tú sabes que yo he hecho. Haz como tú quieras en mi vida. Voy a dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida. Si esa es tu decisión, hoy vamos a estar orando. Si aún no, no es para condenación. Porque si aún no, entonces quiere decir de que lo estoy entendiendo. Estoy entendiendo esto, Señor. Y puede decir que implique, entonces, compromiso. Sí, pues implica compromisos, es una relación. Pero lo que sí dice la Biblia es que esos compromisos donde se nos ha dado
Todo. Amén. Amén.